¿La gente mala merece la muerte o la redención a través del castigo? Por esta pregunta, hoy hablaremos del dilema entre The Punisher y Daredevil. ¿Quién tiene razón en este dilema entre la muerte y el diablo? Y también, ¿qué sucede cuando estos dos luchan y ponen al límite su moral? Cuando la desgracia cae sobre el inocente, cuando los culpables salen impunes, cuando el sistema de justicia no sirve y cuando en general la sociedad huele a decadencia y podredumbre, ¿quiénes llegan? Los superhéroes, ¿no? Pero eso lamentablemente solo ocurre en los cómics. Sin embargo, el hecho de imaginar estos icónicos personajes sí que marca un rasgo profundo de la sociedad, específicamente un deseo no satisfecho de querer creer en alguien que nos dé esperanza. Y además nos muestran las características psicológicas de los mismos protagonistas, ideas, debates y hasta dilemas de la misma sociedad en escenas de acción con poderes extraordinarios y diálogos dignos de análisis. Por esta razón, tenemos que voltear a ver el enfrentamiento que tuvieron los superhéroes de los cómics, The Punisher y Daredevil, en el barrio de Hell's Kitchen, debido a que estos personajes, al no obtener justicia gracias a las deficiencias de las instituciones estatales y al aceptar que no existe una tal justicia divina en la cual creer, ya sea karma, infierno, etc., nacieron estos justicieros de mano propia. Tal hecho tampoco es ajeno a nuestra realidad del día a día, ya que es natural del ser humano reclamar la justicia por los medios que sean, y en especial cuando es negada por las instituciones que se supone que la brindan. Esta situación, como sabemos, por consecuente trae consigo más violencia e inseguridad. Pero, para entender la lucha entre estos dos superhéroes, debemos primero profundizar en sus ideas, para así después entender el porqué de su dilema. Por un lado, tenemos a The Punisher, un ex militar SEAL perteneciente a las tropas más calificadas del mundo, el cual actúa como juez, jurado y verdugo, e impone el castigo de la pena de muerte a sangre fría mediante un tiro, una baja. Es conocido por vestir de negro con una calavera como símbolo en el pecho y también por creer que la cárcel no es suficiente para los criminales, sino que la bala es la mejor opción. Y, por el contrario, tenemos a Daredevil, un hombre que se asemeja a la diosa de la justicia griega Temis, pues si ésta tiene una venda en los ojos para la objetividad, en una mano la balanza que representa las leyes y en la otra la espada que sirve para el castigo, en este héroe se representan estas características por su ceguera, su alter ego que es un abogado conocido como Matt Murdock, y sus grandes poderes que son las artes marciales y tener sus otros 4 sentidos súper desarrollados. En este caso, es conocido por ir vestido de rojo con una doble D en el pecho, como símbolo, y también por creer que los criminales deben pagar sus actos en la cárcel, y con ello tener la oportunidad de redimirse. Tal vez esta filosofía se deba por su naturaleza de diablo, al creer en la expiación de los pecados a través del castigo, y por ello tampoco cruza esa línea de matar a los criminales, ya que Matt Murdock es católico. Ahora, el dilema se debe a que ellos tienen una definición diferente de justicia, como también límites en su actuar. The Punisher es una especie de justicia radical, puesto que al analizar a su siguiente víctima y al ver la maldad en ella, por su naturaleza de soldado, no dialoga, dispara. Es la muerte misma pero en carne, y con diferente hoz. Daredevil, al contrario, es una justicia maquiavélica, porque siempre trata de hacer las cosas desde el bien, a través de las leyes, y cuando no queda otra opción y es rebasado este medio, o sea el ser abogado, entra al mal sin temor, tanto que actúa con una violencia sangrienta desde la máscara de diablo. Justo lo que el filósofo Maquiavelo recomendaba, actuar como hombre y como bestia según sean las circunstancias. Por eso, Murdock nunca cruza la línea de matar con su violencia, porque él busca estar cerca de Dios, aunque esté siempre a un paso de perder su alma. Entonces, ¿quién tiene razón en este dilema entre la muerte y el diablo? ¿Qué piensan ustedes? ¿La gente mala merece la muerte o la redención a través del castigo? Una vez en Hell's Kitchen, esa pregunta se intentó contestar cuando The Punisher estaba siguiendo el rastro de unos criminales. Pero justo cuando iba a apretar el gatillo, llegó Daredevil a impedir que asesine, y en la fuerte pelea que tuvieron,
la muerte logró noquear al diablo y Matt Murdock fue encadenado por el héroe vestido de negro. Luego, al despertar, el justiciero de rojo se da cuenta que se enfrenta ante un terrible dilema, porque tenía amarrada a su mano una pistola y el tiempo contado ante el verdugo exmilitar que le planteó una difícil decisión. En pocas palabras, para evitar que la muerte ejecute a otro criminal, el diablo tenía que abandonar sus principios y utilizar la única opción viable que tenía en su mano: accionar el gatillo. Ambos pusieron al límite su moral con esta difícil prueba, donde en una pedagogía cruel, The Punisher quería enseñarle al diablo que la única manera de frenar el crimen era matar, porque él seguiría ejecutando uno tras otro. No obstante, Daredevil logra liberarse, pero no pudo evitar la ejecución, y su decisión de seguir su ética le causó mucho pesar. Una vez más, la pregunta se queda sin respuesta. ¿El crimen se detiene con la muerte o con el debido castigo? Por lo pronto debemos preguntar, ¿por qué no se pudo contestar la pregunta? Pues, porque ninguna de las dos perspectivas es una respuesta lo suficientemente válida. Por un lado, The Punisher ve el mundo de forma fatalista. Si fuiste malo, jamás podrás reparar lo que hiciste ni tener el castigo suficiente, y ni sufrir en la cárcel bastará, porque si sales, seguirás siendo lo mismo. Por eso mata. Por el otro lado, Daredevil mira el mundo de una forma utópica, puesto que al permitir la redención a través del castigo de las leyes y sus puños, no ve que no son suficientes para detener el crimen. Por lo tanto, ambas soluciones al problema son efímeras, y la debilidad de ambas posturas se encuentra en que, por una parte, la cárcel no funciona, como se cree, como una herramienta de reinserción a la sociedad. Al contrario, muchas de las características despreciables de la vida diaria se amplifican ahí dentro, no elimina, solo concentra el mal. Y por otra parte, las condiciones socioeconómicas como la pobreza y culturales que crearon al criminal siguen afectándolo al salir de la cárcel, por lo que cae de nuevo en el círculo vicioso de la delincuencia. Esto quiere decir que las visiones de ambos superhéroes son individualistas, y con ello es un falso dilema. Esta es la razón por la cual todos los superhéroes permanecen en un círculo infinito de perseguir a criminales y jamás descansar, puesto que siempre habrá nuevos. Pero a su vez, los justicieros son inevitables, porque siempre la injusticia llama a la justicia, a veces vestida de diablo y a veces vestida de la muerte y con su hoz. Por eso, si nos quedamos atrapados en esperar justicieros o volvernos uno, de nada servirá, porque el crimen es una hidra. Si le cortas una cabeza, le saldrán dos, por lo que hay que eliminarla de raíz. Para arrancar esta hidra, entonces tenemos que olvidarnos primero de este debate inservible de que el humano es bueno o malo por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. No, el humano es una hoja en blanco, la cual es manchada con la tinta de sus condiciones de clase social. O mejor dicho, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, como pensaba Jean-Paul Sartre. Por lo tanto, debemos concentrarnos en eliminar las concatenaciones de condiciones marginales, sociales, como la clase social baja, políticas, como el sistema de justicia deficiente, culturales, el desconocimiento, económicas, el trabajo mal pagado, que hicieron a la gente mala y le enseñaron a hacer el mal. Pero, ¿cómo lo hacemos? Primero, debemos de alejarnos un poco a la hora de analizar este tipo de problemas sociales como son los crímenes, ya que es muy común que si se ve de cerca queramos escoger algunas de las dos posturas, del lado de la muerte o la del diablo. Después, al ver de lejos, notaremos la ilusión del falso dilema tan interiorizado que tenemos, como ya se demostró en esta columna, y con ello veremos que la respuesta no la tiene la visión individualista de ambos superhéroes, sino la visión política. Esta, entendida como la rebeldía a la estructura actual de la sociedad, que nos enseña que debemos fracturar este sistema social, político y económico decadente en su conjunto para crear algo mejor. En los cómics se llamará Hell's Kitchen, pero en nuestra realidad vemos cosas muy similares. Por ejemplo, hace ya tiempo que un asaltante fue brutalmente golpeado por todos los pasajeros de una combi. Un segundo caso es el de un padre que asesinó al violador de su hija con un cuchillo. Ambos casos celebrados por el público de las noticias.
Como vemos, en el primer caso podemos identificar al diablo, violencia como pedagogía, y en el segundo, a la muerte, matar la encarnación del mal. Ambos aplaudidos, conviene subrayar, por lo que reflexionar acerca de estos dos superhéroes y las ideas que representan nos hacen analizar y criticar a la sociedad misma. Por esta razón, aunque en el día a día no haya nadie portando máscara y un traje, sí que se manifiestan muchas veces los justicieros, pero no los vemos ni reconocemos. El disfraz que portan va más allá de la estética o un símbolo. Se ocultan entre las sombras de la normalidad, la multitud y la ocasión. Y cuando se banaliza el mal en las sociedades, éstas empiezan a apestar a muertos, sangre, sed de justicia y dolor, como ya está sucediendo. Por ello, ahora nuestra pregunta final es: ¿por qué quien actúa en colectivo se le desprecia tanto y quien actúa de manera individual se le aplaude? Y me consterna esta pregunta, porque los primeros tienen mayores capacidades de acción y de generar un cambio público, mientras que los segundos son solo un pequeño ajuste de cuentas con poca trascendencia. Lo que trato de decir es que el actuar en multitud políticamente es mejor, porque es rebeldía, y esta construye caminos para ayudar a los demás, mientras que la forma individual es una venganza que solo destruye y se siente bien poco tiempo. Por lo tanto, la primera es una justicia amplia y duradera, y la segunda es una pírrica y poco duradera. Y de nuevo, recalco que la política es mejor, porque llevan a la insurrección esos sentimientos tristes y de enojo, y en la resistencia común los vuelve victorias colectivas. Entonces, para terminar, quisiera que nos fuéramos con la idea de que esta discusión es muy común en la sociedad, pero difícilmente vemos ambos bandos, y aún más difícil verlos personificados en dos superhéroes de los cómics. Sin embargo, debemos ser conscientes de que es falaz tener que elegir un bando necesariamente, si la muerte o el diablo, porque es un falso dilema que nos pone en nuestra visión individualista. Al contrario, debemos alejar un poco la vista y ver que en lo político está la verdadera solución. Me refiero a la lucha colectiva, la rebeldía y la resistencia.